Gus, que la primera línea de mi comentario de hoy dice: Donald Trump es como un dios con dos caras para la Argentina. Uno de sus rostros augura comienzos y el otro advierte finales. Había un dios con dos caras en la antigua Roma, que era el dios Jano, ¿no? Se decía que solamente se cerraban las puertas de Jano cuando no había guerra en el imperio. Y hubo solo dos oportunidades en todo el imperio romano que esa puerta se cerró. Siempre estuvo abierta. Eh, Era un dios con dos caras, el dios de los principios y de los finales. Creo que este lunes las dos caras de Trump incidieron en cosas que tenían que ver con Argentina, porque cuando las acciones y bonos de nuestro país reverdecían en Wall Street por efecto del discurso del presidente Milei y su anuncio de un acuerdo con el fondo, esa racha positiva se detuvo, quedó como en vilo cuando el mandatario norteamericano redobló su cruzada proteccionista anunciando el inicio implacable de los aranceles de 25% para sus vecinos de México y Canadá. Pero en la misma conferencia en que esto alteraba los ánimos de los mercados y cortaba la suba de los papeles argentinos, una referencia que hizo el presidente norteamericano sobre un acuerdo comercial con Argentina fue, ay, como maná caído del cielo. You met with Argentine President Javier Milei at CPAC. He wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina or any other country? I'll consider anything, and Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. Bueno, la pregunta que la escuchábamos en inglés se la hacía el corresponsal de La Nación, Rafael Matus Ruiz, y el presidente norteamericano le contestaba: con Argentina voy a considerar cualquier cosa, lo que sea, le decía, porque creo que Milei es un tipo genial, es un gran líder y está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Rescató a Argentina del olvido, dijo Trump. Fíjense, son pocas palabras, ¿qué serán? 4 líneas que mencionó así en forma bastante suelta y relajada, pero esas pocas palabras llegaron en el momento perfecto, ¿no? Porque traccionaron de alguna manera la expectativa abierta por esta sensación, vamos a decirlo así, sensación de inminencia de un acuerdo con el fondo, que por lo menos dejó el mensaje del presidente Milei ante el Congreso. Se podría decir además que esas pocas palabras de Trump contuvieron una especie de bonus track, porque el presidente norteamericano no solo dijo que consideraría un acuerdo de libre comercio, sino cualquier otra cosa, ¿no? Es como que dejó ahí un amplio abanico de posibilidades. Esta sola voluntad que manifestó Trump con seguridad, con determinación, con pocas palabras, por parte de un líder mundial que centra sus relaciones internacionales en su voluntad, seguramente de esto algo va a comentar Agustín en un ratito, son para la Argentina como un semáforo en luz verde, ¿no? Que repercute en todos los que pueden tomar decisiones con respecto a la Argentina, pero obviamente especialmente en el Fondo Monetario Internacional, del cual Estados Unidos es el principal accionista. Para ponerlo en términos sencillos, es como un empujoncito de viento de cola a declaraciones optimistas que ya había tenido la subdirectora del fondo el fin de semana y que ya mencionaban la palabra progreso, pero además palabras de Trump que llegan luego del manto de dudas que había dejado, fíjense, ¿no? Qué nivel de oscilaciones todo el tiempo, el manto de dudas que había dejado durante el fin de semana una respuesta del encargado para América Latina, Mauricio Claver Carone, al poner en duda esto que ayer el presidente Trump dio como casi una posible certeza, ¿no? Lo de una posibilidad de acuerdo de libre comercio con Argentina. ¿Es factible la idea del presidente argentino Javier Milei de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro en el sentido que no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio. Lo que queremos son tratados de comercio justos y equitativos. Y en ese sentido, obviamente quisiéramos trabajar con Argentina. Creo que hay una oportunidad de trabajar con Argentina. Pero yo creo que algún tipo de acuerdo que pueda proporcionar más inversiones, oportunidades. Pero los acuerdos de libre comercio, como se conocían en los años 90, ya esa etapa en nuestra historia terminó. Entonces, ¿qué sería? ¿Un acuerdo de promoción de inversiones? Yo creo que es mucho más factible un acuerdo de promoción de inversiones que un acuerdo de libre comercio. Bueno, imagínense después de esta contundente respuesta de Claver Carone el fin de semana, las palabras de Trump cambiaron el panorama en ese sentido, porque es el
número 1 de los Estados Unidos. Pero ya se sabe que un acuerdo de libre comercio no es de resolución sencilla. Para empezar, sí podemos decir que es el atajo que encontró el presidente Milei para evitar eventualmente las consecuencias negativas de las políticas proteccionistas de Trump. En el mensaje ante el Congreso, de hecho, el propio Javier Milei había adelantado su voluntad y por eso también esta confirmación de Trump impacta favorablemente. Recordemos cómo lo había dicho Milei. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Como bien reconocía también un poco más adelante en su discurso el presidente argentino, las normas del Mercosur son las que impiden que Argentina pueda avanzar en este sentido en forma inmediata, ¿no? En negociar un acuerdo de libre comercio. Hay diplomáticos que ya ven la oportunidad de repensar algo más ambicioso que incluya a los países del Mercosur en materia de la relación comercial con los Estados Unidos para desandar aquella, ¿se acuerdan el famoso ALCA al carajo, cuando Estados Unidos intentaba un acuerdo de libre comercio con el sur y en la reunión en Mar del Plata, el presidente entonces Kirchner con Chávez le pusieron fin a esa posibilidad y hubo una tensión total y diríamos que ahí se abrió una grieta profundísima que solamente se cavó en más profundidad, por lo menos con los Estados Unidos, en lo que fue la política exterior del kirchnerismo. Hay diplomáticos que hoy dirían, che, pero sería bueno no solo que Argentina, sino que todo el Mercosur encare algún tipo de negociación con Estados Unidos que por lo menos eluda esta cuestión del proteccionismo que puede afectar sus exportaciones. Pero claro, es una posibilidad difícil cuando uno piensa en la mala sintonía que hay, qué sé yo, entre el presidente argentino y los actuales gobiernos del Mercado Común del Sur, que por cierto son todos de izquierda, ¿no? El de Uruguay, que ya vimos que el presidente no asistió a su inauguración, el de Chile y el de Brasil, ¿no? Excepto Paraguay. Los otros 3 líderes del Mercosur, uno no los imagina en una mesa planteando este tipo de negociación. Pero no hay que tomar esta afirmación de Trump desde la literalidad del acuerdo de libre comercio, sino más bien, yo les diría como un pulgar para arriba, ¿no? Tan amplio como necesario de cara a un problema que tiene Argentina y a una oportunidad. La oportunidad es que en efecto puede intentar acelerar el tramo final del acuerdo con el fondo. El problema, o uno de los problemas, son todavía las repercusiones del criptoescándalo, cuyos nubarrones despeja al menos en lo que hace a la disposición del gobierno de los Estados Unidos y más allá de que la investigación del caso siga en ese país. Porque claramente Trump, cuando hace este pulgar para arriba, indica también que no le está dando importancia, por ejemplo, a esa cuestión. Si el presidente argentino logra sumar al momentum, ¿no?, de sus declaraciones, de su mensaje en el Congreso, de estas declaraciones de Trump, si el presidente argentino logra sumar al momentum al Congreso argentino, ese solo hito de despejar el camino para un acuerdo con el fondo, también lo hace de cara al rumbo que va a tener el año electoral, ¿no?, de cara a los comicios. Un año que no va a estar exento de ruidos que en lo económico todos los días tenemos un debate permanente que tiene que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver con la liberación del cepo, un debate que disgusta al presidente porque a veces ve tras las afirmaciones de este tipo más que honestidad intelectual o advertencias racionales, intereses agoreros. Los últimos 20 días el gobierno realmente no pudo evitar el impacto del criptoescándalo que introdujo una zozobra que aún no se termina y que reflejó tal vez el salto del riesgo país. Por eso los dichos del presidente Trump son como un bálsamo que puede marcar quizás el fin de las turbulencias fuertes. No significa que esté todo dicho ni mucho menos, pero suma a la canasta de expectativas positivas que el presidente intentó empezar a constituir desde su mensaje del sábado. El alineamiento del presidente Milei con los Estados Unidos, incluso a expensas de posiciones como la de su apoyo incondicional a Ucrania, puede verse como un acierto desde el punto de vista de las necesidades económicas del país y en un año donde también van a jugar otras dinámicas que son las dinámicas electorales. En este sentido,
yo creo que habrá una especie de duelo por establecer la agenda con otros sectores de la política. Mientras el kirchnerismo busca, por ejemplo, mantener vivo el Cryptogate en las noticias, el gobierno apunta a la inseguridad en el conurbano. Pero en esto la ventaja la tiene la Administración Nacional, porque la seguridad es la principal preocupación de los argentinos en cada vez más encuestas, y no pasa lo mismo con el caso de las monedas virtuales Libra, que no es un tema que esté masivamente metido en el debate de la gente. Ahora todas las miradas van a estar puestas en el calendario del acuerdo con el fondo, amigos. Si es inminente o si demora su llegada al Congreso y si se cumple la idea del ministro de Economía, Luis Caputo, de concretarlo en el primer cuatrimestre. Hoy un altísimo funcionario de la cartera económica me respondió con cautela: todo depende de la burocracia de ellos, refiriéndose al Fondo Monetario, y de nuestros políticos, refiriéndose al Congreso. Luego, eventualmente, se sacará conclusiones sobre el monto de dinero fresco que se le otorga a la Argentina y la ingeniería de su utilización para fortalecer las reservas. A partir de ese momento, si todo marcha de acuerdo a lo planeado, como le gusta decir al gurú del gobierno, el otro Caputo, Santiago, todos empezarán a insistir en otra pregunta, al menos en lo económico. ¿En qué mes del 2025 se sale del cepo? Hoy hay un invitado que nos trae una predicción. Vamos a ver qué dice. Si esa fuera la única pregunta, si la única pregunta fuera ¿cuándo salimos del cepo?, implicaría que no hay otras turbulencias. El gobierno de Milei busca una primavera exactamente cuando arranca el otoño y en su costado más fuerte hasta ahora, que es la economía. Que Dios y Trump, esa otra deidad, nos ayuden. Saber lo que decís y cómo lo decís.